¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy la doctora Lourdes Posadas Ruiz, médico estético en la ciudad de Madrid. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante que son las cicatrices. ¿Cómo tratar las cicatrices? Bueno, dentro de la medicina estética y láser hay una amplia gama de tratamientos. Dentro de ellos, por ejemplo, si hablamos de los láser, podemos tratar las cicatrices con el láser CO2 fraccionado. Eso ya lo hablamos también en otro capítulo, que esto nos permite tratar, por ejemplo, las secuelas del acné, esos famosos picos de hielo, por ejemplo, esos famosos cráter, se pueden tratar muy bien con el láser CO2 fraccionado. No solamente eso, sino también cuando hay, por ejemplo, cicatrices de acné, pero tipo pigmentaciones postinflamatorias. Y en ese caso tenemos que hacer una buena historia clínica del paciente porque tenemos que determinar el tipo de piel, determinar el fototipo, porque muchas veces cuando son fototipos 5 o 6, entonces tenemos que ver si nos conviene el láser CO2 fraccionado o de repente nos conviene el láser N de Jack, que eso también lo comentamos en otro capítulo. Entonces, esos dos láseres serían una muy buena opción para tratar, por ejemplo, cicatrices. Ahora, también hablamos de las cicatrices que pueden ser generadas por algún trauma o de repente como consecuencia de una cirugía. Eso también lo podemos tratar muy bien con el láser CO2 fraccionado. Ahora, hay que recalcar que siempre el mejor aliado viene a ser el fotoprotector solar factor 50 dermatológico cada 3 horas. En realidad, esa es la base, la esencia del tratamiento que se realiza en casa, fuera de la cabina. No exponerse al sol en estas horas pico y recordar que el uso del bloqueador solar debe ser en realidad durante todo el año. ¿Por qué? Porque no solamente hablamos de la radiación ultravioleta, de la radiación solar, sino hablamos también de la famosa luz azul, que eso pues lo encontramos en todos los dispositivos eléctricos que usamos a diario, como el teléfono, como la laptop, el ordenador, etcétera. Entonces, muy importante eso. Y también muy importante el momento que hacemos la historia clínica del paciente, determinar cuál es el tipo de profesión o qué es lo que normalmente hace. Porque, por ejemplo, a veces tenemos pacientes que, por ejemplo, trabajan en cocina. Entonces, sí, hay que darle las indicaciones de que no está bien acercarse, por ejemplo, a ollas que estén hirviendo, utilizar el horno, porque el vapor no va a permitir esa correcta regeneración de la piel, esa correcta cicatrización luego del láser. Y no solamente eso, sino también, por ejemplo, aquellos pacientes que son deportistas, que les gusta el gimnasio. Entonces, ahí también, por ejemplo, es muy importante conocer la actividad del paciente. O si está, por ejemplo, largas horas, yo que sé, trabajando o estudiando en el ordenador. Eso también es un factor importante. Entonces tenemos estos dos láser. Luego de estos dos láser, también un excelente tratamiento es el Dermapen. Como lo hablamos la otra vez, estas microagujas van a estimular el colágeno, la elastina, pero no solamente sirve para el rejuvenecimiento facial, sino también para poder destruir la fibrosis de la cicatriz. Entonces, una excelente opción cuando tenemos esas cicatrices pequeñas, localizadas, que más que nada están engrosadas como tipo queloide. Para destruir la fibrosis, el Dermapen es una excelente opción. Lo podemos asociar con el plasma rico en plaquetas, porque eso también nos va a permitir una rápida regeneración de la piel. Es un excelente complemento. Muy aparte de eso, por ejemplo, también podemos asociar lo que es la subcisión con aguja con este procedimiento de láser. Entonces sí, es también como un buen complemento cuando queremos romper esa fibrosis. Entonces recordar que existe también este buen complemento que es la subcisión. Aparte de eso también, a veces podemos presentar cicatrices que no están engrosadas, que no son tipo queloides, o como estas cicatrices que he comentado de tipo acné, como secuelas del acné, sino son cicatrices que son deprimidas. Entonces lo que le falta es un relleno, y en este caso una buena opción es el relleno con ácido hialurónico. Ahora, también recordar, por ejemplo, que cuando son estas cicatrices engrosadas, tipo queloide, a veces también una buena asociación viene a ser la inyección de corticoide. Entonces, cuando colocamos estos ciclos de inyección de corticoide, ayudamos a aplanar esta cicatriz y
nos va a ser mucho más sencillo poder trabajar con un láser CO2 fraccionado. Entonces, esa también sería una correcta asociación. Como comenté, podemos asociar el plasma rico en plaquetas, tanto con el Dermapen como con el láser CO2 fraccionado. La verdad es que es una excelente opción. Hay algunos que lo utilizan como una mascarilla luego del láser CO2, como una mascarilla calmante también. Y también hay algunos que les gusta de todas formas en esa misma sesión de láser CO2 fraccionado realizar la inyección del plasma rico en plaquetas. La verdad queda mucho al criterio del médico, a la experiencia, las dos opciones son buenas. A veces pues mencionan que si vas a realizar esa microinyección del plasma en una piel que ya ha sido dañada a través del láser CO2, quizás no sea una buena opción porque estás generando pues mayor trauma. Queda a criterio del médico y del tipo de paciente. En mi experiencia a mí me encanta usarlo como mascarilla, también como parte de una mascarilla calmante, y se ven excelentes resultados porque acelera la regeneración y disminuye el riesgo de estas pigmentaciones postinflamatorias del láser. Aparte de eso, hay que recordar también que es muy importante la rutina dermatológica que vamos a seguir en casa. Entonces, en este caso, como dije, buen complemento el fotoprotector solar factor 50 cada 3 horas. En la mañana utilizar un gel limpiador que te quite el sebo, que te quite las impurezas, pero que no te dañe la piel, como hablamos por ejemplo el Effaclar Gel. También los productos de CeraVe, de Bioderma son excelentes para estas pieles sensibles. Y luego de eso, algunos dejan los primeros días la betametasona para disminuir un poco la inflamación, pero hay que tener mucho cuidado cuando son cicatrices en rostro. Entonces, en ese caso, sí, de riesgo-beneficio, de repente dejarlo solamente 3 días. Lo que sí es importante utilizarlo durante todo este tratamiento viene a ser el Cicaplast. Por ejemplo, ¿no? También tenemos Cicabio de Bioderma, ese también es una excelente opción. Entonces cualquier crema dermatológica que sea regeneradora, que de por sí estas cremas como Cicabio, Cicaplast, no solamente van a ser cremas hidratantes, calmantes, sino indirectamente también ayudan a regenerar esa cicatriz. Entonces es un buen complemento para estos tratamientos en cabina. Recordar muy bien que cuando tenemos estas cicatrices deprimidas, con relleno de ácido hialurónico, también es importante complementar con un hidratante en casa que contenga gran cantidad de ácido hialurónico. En ese caso, por ejemplo, el Yalu B5 de la Roche-Posay, que es una excelente opción. Y también tenemos, por ejemplo, los productos de SkinCeuticals. Entonces, eso también para recordarlo como complemento al rejuvenecimiento facial, el HA Intensifier. Entonces estamos viendo que hay una gama de tratamientos apropiados según el tipo de cicatriz, según el tipo de paciente, su fototipo, cuando hablamos generalmente en rostro. Estos tratamientos también se pueden realizar en cicatrices corporales. Y en este caso hay que recordar también, por ejemplo, cuando tenemos una cicatriz de tatuaje, cuando ya terminamos, por ejemplo, el procedimiento de láser Nd:YAG, el Q-Switch, para la eliminación de la tinta del tatuaje, pero nos queda esa sombra de cicatriz. Ahí sí tenemos que tratarlo con el láser CO2 fraccionado. No solamente eso, sino también, por ejemplo, cuando tenemos estrías en el cuerpo, que puede ser catalogado como un tipo de cicatriz porque hay una ruptura de la piel, se pierde la elasticidad de la piel. Entonces podemos realizar tratamiento con el láser CO2 fraccionado, pero también, por ejemplo, con la carboxiterapia, como lo comentamos la otra vez. Entonces sí, ese también sería un excelente tratamiento para este tipo de cicatrices, sobre todo, como lo comentamos, para las pacientes post-embarazo. Entonces sí, recordando siempre la cantidad de estrías, la localización y cuál ha sido el antecedente del paciente. Bueno, espero que les haya gustado este video, que es bastante ilustrativo, instructivo, y muy contentos de que ustedes pertenezcan a la familia La Belle Étoile d'Orion aquí en la bellísima ciudad de Madrid, y así lo seguimos esperando.